Acá quiero ir para ir cerrando y planteando algunas cuestiones más centrales que tienen que ver con, bueno, qué pasa con la cuestión de la minería y el extractivismo en la Argentina. Yo quiero tomar un autor, que es un autor que tiene relación sobre todo en Uruguay, que se llama Eduardo Buchans. Me parece interesante porque es un autor que tiene una mirada que es de izquierda. Uno puede ver que está cuestionando algunos de los métodos extractivos que hay en las economías en lo que tiene que ver con la minería y cómo se organiza el sector, pero a su vez me parece que es un autor que es muy inteligente en ver y en hablar de, por un lado, una idea de que en América Latina existió o ha existido un extractivismo clásico, llama él, y un neoextractivismo. Me parece que es bueno marcar algunas de las características que él va a estar marcando. Él dice, bueno, el extractivismo clásico, que lo vincula básicamente a algunos de los gobiernos conservadores de la región, como han sido los de Uribe, coloca ahí a Alan García de Perú. Básicamente tiene que ver con una preeminencia casi absoluta de lo que son las empresas transnacionales, un Estado que es funcional a esa transnacionalización de los sectores extractivos. Las regulaciones y controles por parte del Estado son muy acotados, considera él, y básicamente la idea que se está generando en este tipo de regulaciones es una idea de derrame, ¿sí? Beneficiando o dando determinados beneficios y teniendo controles acotados en los distintos aspectos para estas empresas transnacionales, se va a producir algún tipo de derrame sobre el resto de la sociedad. Él dice, a partir del surgimiento de gobiernos de otro signo político en la región, donde a mí me parece que hay que empezar a ubicar, sí, los gobiernos de Hugo Chávez, de Rafael Correa en Ecuador, pero también lo que son los gobiernos de Dilma Rousseff y de Lula y de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en la Argentina, tenemos lo que él llama un neoextractivismo, donde él menciona, se mantienen y se profundizan las actividades mineras y petroleras. A su vez hay también expansión de otros sectores, como monocultivo de exportación, pero él señala cómo el papel del Estado es más activo, ¿sí? A través de la participación directa, como pueden ser las nacionalizaciones o medios indirectos de otro tipo de asociaciones. Si bien está el empresariado transnacional, existen otros tipos y modalidades de asociación entre el Estado y el empresariado transnacional. Él dice, bueno, se reproduce una estructura y reglas dentro de la economía capitalista. Existen conflictos, efectos territoriales, algunas resistencias sociales, pero dice, hay una captación de mayores proporciones del excedente por parte del Estado y los gobiernos sostienen que esta captación de recursos le permite generar fondos a su vez para equiparar la cuestión social, digamos, para poder luchar contra la pobreza. Él habla o pone sobre la mesa la idea de que empiezan a existir algo que se llama Estado compensador, ¿sí? Entonces me parece interesante este planteo porque se aleja, creo, un poco de lo que marcaba acá tanto de una crítica absoluta, de que un poco todo es lo mismo y parece un poco un planteo de un western donde hay buenos y hay malos, ¿sí? De parte de algunos sectores que son muy críticos de este tipo de actividades extractivas, y me parece que este autor puede ver cómo los estados nacionales van tomando diferentes formatos de qué hacer con estas actividades extractivas, cómo regularlas, si hay que sostener las mismas regulaciones o los mismos tipos de modalidades de explotación, o si se pueden encontrar distintas formas de asociación entre el Estado y estas empresas, cómo es el entramado institucional y de controles ambientales, institucionales y otros tipos económicos que hacen a estas actividades extractivas, qué parte del excedente puede quedar en manos del Estado y cómo se distribuye a su vez ese excedente. Me parece que ahí se ponen sobre la mesa toda una serie de elementos que me parece que son los que se tienen que empezar a debatir. En este sentido me llama la atención, o creo que es un momento interesante para debatir estas cuestiones. Hay algunos casos donde vemos cómo en los países que son ricos en recursos naturales están sobre la mesa estos elementos. En este momento en Australia, por ejemplo, que es un país minero por excelencia, donde tienen sede algunas de las más grandes empresas mineras de operación global, el día domingo, 1 de julio, se empezó a aplicar un nuevo impuesto
que aplicó, que termina aplicando el gobierno laborista de Australia, de un 30% a un excedente extraordinario que sostiene que existe sobre la explotación de hierro y carbón. ¿Sí? La historia de ese impuesto es interesante porque en el año 2010 el primer ministro anterior intentó poner un impuesto a toda la rentabilidad extraordinaria del sector minero. Se produjeron debates muy fuertes, tensiones muy fuertes. Ese primer ministro terminó renunciando. Las empresas mineras del sector, que son las más grandes empresas mineras globales, desarrollaron una campaña mediática muy agresiva y muy importante en contra de ese impuesto. Se terminó negociando un impuesto que es alto, pero que se centra solamente en 2 de los productos de exportación en ese país. Y la justificación del gobierno, un gobierno que es de una economía que tiene 3 veces el tamaño de la economía argentina, que pertenece al Commonwealth, digamos que yo no diría que es de la periferia, si bien está en Oceanía, me parece que es una economía muy particular. Digo, la justificación del gobierno laborista de Australia para implementar este impuesto es la posibilidad de traspasar los beneficios del boom minero, lo dice así, a toda la sociedad. Con lo cual ahí vemos un país, un estado, donde deja de funcionar, o por lo menos el gobierno deja de plantear la idea del derrame, sino que es el Estado el que tiene que intervenir, por lo pronto, en esas 2 actividades, para poder transferir esa renta que se basa en estos precios tan altos que estamos viendo a toda la población. Hace un día en Sudáfrica, el partido del gobierno sudafricano, del Congreso africano, terminó de discutir algunos de estos temas que había planteado la juventud del Congreso, del partido de gobierno africano, en el sentido de que era deseable nacionalizar empresas mineras. En Sudáfrica también es un país minero por excelencia, o si era necesario implementar un impuesto hasta el 50% de lo que es la actividad minera. Y hubo discusiones fuertes sobre este tema, y la conclusión es que algún elemento de esto van a tratar de aplicar. No sé si el impuesto va a ser del 50%, no creo que haya nacionalizaciones, pero sí que ante los precios tan altos de los productos es necesario que el Estado nuevamente intervenga en este sentido. Vemos, por ejemplo, en Ecuador cómo el presidente Rafael Correa está diciendo: yo voy por la minería, me asocio con una empresa china, hago un joint venture con esta empresa china, trato de quedarme con el 52% de la renta de un gran emprendimiento minero. Dice: yo no me puedo quedar solamente con las bananas, no me puedo quedar solamente con la pobreza. Eso lo hace discutir a él con algunos aliados que tenía dentro del gobierno, pero planteando un determinado tipo de relacionamiento entre el Estado y una empresa para desarrollar una actividad extractiva. Vemos en Brasil cómo Brasil está discutiendo por estos días su código forestal, ¿sí? Después de fortísimos debates, grandes críticas de Greenpeace y otro tipo de organizaciones a la presidenta Dilma Rousseff por considerar que era una ley demasiado blanda. Digamos, el Partido Gobierno de Brasil tratando de hacer equilibrio entre lo que es el resguardo de sus grandes selvas y por otra parte permitiendo de alguna manera la explotación agrícola, con críticas de los sectores más de izquierda, con otros sectores los sectores del agronegocio también cuestionándola quizá por demasiado dura la ley, los sectores más vinculados a lo que son las organizaciones no gubernamentales ecologistas criticando al gobierno por considerar demasiado blanda la ley, ahí tratando de hacer equilibrio político. Me parece que vamos a estar viendo todo este tipo de debates en todo el mundo y en la Argentina también. Para cerrar, me parece muy interesante lo que pasó a partir de este año con las provincias mineras. Quiero decir, me parece que un problema sería para la Argentina que nos cueste diferenciar, llevando el caso de este autor, de si estamos en un modelo extractivista clásico, donde lo que se plantea es el derrame, o si estamos yendo a otro modelo donde hay una presencia mayor del Estado. Si nos cuesta diferenciar en qué lugar está la Argentina, me parece que eso sería un problema. Creo que la posibilidad de las provincias mineras de reunirse en la Organización Federal Minera, de renovar el acuerdo minero, de poner sobre la mesa, como se hizo, las cuestiones ambientales, el discurso que dio la presidenta Cristina Kirchner en la inauguración de una mina del sur, donde habló de la cuestión ambiental, habló de qué pasa con las minas cuando cierran y qué pasa con los pueblos cuando las minas cierran, etc. Y la posibilidad de tener otro tipo,
su vez de presencia del Estado también en lo que es la renta del sector. Digo, me parece que también después de lo que fue la nacionalización de YPF, es difícil decir, bueno, si es imposible modificar un marco regulatorio. Me parece que cuando hay decisión política y cuando el Congreso está convencido de cuáles son los beneficios de una determinada situación, se puede avanzar dando un debate de cara a la sociedad. Creo que estos debates están este año, creo, recién poniéndose sobre la mesa a partir de esta asociación entre las provincias mineras. También me parece que eso pone sobre la mesa el hecho de que las provincias solas, cada uno por sí misma, es complicado que pueda avanzar con toda esta agenda que yo estoy planteando. Y me parece que nación y provincia van a ser los que van a tener que ir poniendo, y los partidos políticos también, y las distintas fracciones de los partidos políticos también, planteando, bueno, cuáles serían las reformas correctas de cara a, por lo menos, que el Estado, me parece, tenga una presencia, la presencia que le corresponde en este tipo de coyuntura, donde hay una altísima cotización de estos productos que provienen de los recursos naturales. Me parece que eso hace la soberanía también. Bueno, eso es lo que quería decir. Vamos a pasar la palabra a Daniel Bosque. Gracias. Bueno, yo que a poco de escucharme hablar, ustedes, aunque intenten disimularlo, se van a dar cuenta que no soy porteño, soy sanjuanino. Y dicho esto, parecería que yo vengo de una provincia minera, pero en realidad San Juan es minera ahora, nunca fue minera. O fue minera porque lo quiso, me imaginó, Sarmiento hace un tiempo. Acá rindo siempre yo un pequeño homenaje a mi padre, que era un abogado, periodista y entusiasta, amante de la historia sanjuanina. Y él polemizaba con los medios locales, en los medios locales, porque él decía, el futuro de San Juan está en la montaña, en el desierto, porque somos el 80, el 90% de nuestra geografía es piedra mineral. En una provincia que estaba atada en su último medio siglo a una pertinaz crisis cíclica de su monocultivo, la vitivinicultura. Hoy, si ustedes van a San Juan, pueden ver, debe ya haber, con aciertos y errores, el impacto que se ha conocido en el país, el impacto benéfico de lo que puede producir esta commodity del oro, de la plata, del cobre. El cobre todavía no tiene San Juan, pero tiene un cinturón de cobre muy importante, que si se llegara a explotar, prácticamente situaría a San Juan entre las primeras 3 exportadoras del país, y llevaría este cobre de San Juan podría llevar al segmento de minerales y metales a duplicar la presencia en el Producto Bruto argentino. Es decir, hoy el Producto Bruto argentino, el mineral, es el 5% del PBI nacional, era del 1,5 a principios de la década, y era del 0,5 a principios de los 90. Es decir, Argentina nunca fue minera mientras se estaba dando una explosión de minerales y metales en el mundo. Los datos que ilustran esto, de por qué todo el mundo habla hoy de minerales, porque el mundo consumió en los últimos 50 años, produjo y consumió en los últimos 50 años más minerales y metales que en toda la historia de la humanidad. Y en los últimos 20 años, el 30% de eso lo aspira China, y pretende China en los próximos 10 años seguir teniendo ese predicamento. Por eso, en todos los conclaves mineros, en todos los congresos mundiales de minería, siempre le prenden velas a China, que China no se refríe, porque no es el BRICS.